Hola, buenas, buenas. ¿Cómo están hoy? Buenas tardes. A ver, ¿qué pasó? ¿Que no han comido? Vamos. Bien, me alegra muchísimo verlos el día de hoy. Muchas gracias por la introducción, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Angélica Landazábal. Yo soy ingeniera en informática de la UNED en Venezuela. Actualmente hago parte del team de Backend Developers de Mercado Libre. Y tal cual como dijeron, me encanta muchísimo lo que es el mundo del desarrollo web, el análisis de datos y los deportes, por lo que una de mis frases favoritas es sigue adelante. Todo este gusto, sí, que me ha dado a mí por aprender más sobre tecnología, me ha ayudado a también a seguirlo compartiendo junto con otras comunidades en las cuales he participado como speaker, voluntaria, mentora, conferencista, en fin. Entonces, esas son un poco de las comunidades en las cuales yo he participado. Ahora sí, pues vamos a empezar con el tema de eso ahorita, que son los primeros pasos con el Clean Code. Pero, ¿de qué va todo esto? No sé si algunos del público ya han escuchado como algo sobre este tema. No sé, ¿quién me puede hacer la manita? Ah, sí, bien. Bueno. Ya conocemos un poquito más sobre el tema. Entonces, prácticamente el Clean Code, ¿de qué se basa? Pues bien, es una filosofía tal cual que se tiene en el mundo del desarrollo del software que nos permite aplicar técnicas simples para la lectura y la escritura del código y estos para que sean mucho más fáciles de entender. Listo, ya, sacamos la charla. No, mentira. Eh, entendido. Listo. Pero así es un punto bastante importante de entender, es que nosotros como programadores vamos a estar muchísimo tiempo aprendiendo o leyendo código de otros programadores, ya sea para crear nuevo software o para modificarlo. Entonces es muy importante nosotros mismos estandarizar junto con nuestros equipos como cuáles van a ser esas reglas que debemos de seguir como para todos estar en una buena sintonía. Estos términos aparecieron por primera vez en el libro de Clean Code de Robert C. Martin, quien ha trabajado en el mundo del desarrollo desde 1970 y fue uno de los pioneros en liderar lo que fue el manifiesto ágil en el 2001. Un puntico, sí, antes de empezar, es, como ya lo han dicho varios de los speakers aquí, es recomendar el uso del idioma en inglés para codificar. Y esto es debido a que, uno, la mayoría de lenguajes de programación que nosotros utilizamos hoy en día, pues están en ese idioma. El segundo es que nosotros no vamos a estar reinventando la rueda, así que nosotros nos apoyamos en librerías o códigos de terceros para que nuestros proyectos sean mucho más ágiles en el tiempo de desarrollo. Lo siguiente es que ya en nuestro uso cotidiano manejamos muchas palabras en este idioma, ya sea como book, delete, user, create, empty. Entonces, ya sea consciente o inconscientemente, pues lo vamos a seguir utilizando. Y por último, es que cada vez más existen equipos distribuidos a nivel mundial y estos tienen diferentes culturas, zonas horarias e idiomas, por lo que es muy probable que utilicemos el inglés pues, para podernos comunicar. Ahora sí, vamos a empezar con las reglitas que el Clean Code nos trae. Sin embargo, hay varios detallitos a tomar en cuenta. El primero es que estas reglas que les voy a mostrar a continuación pues pueden ser aplicadas a prácticamente cualquier lenguaje de programación. Y el segundo es que estas reglas no son restrictivas. Esto quiere decir que quien no las utilice no quiere decir que esté programando mal. No. Más bien, estas son una serie de guías que nosotros podemos ir adquiriendo poco a poco para ir mejorando nuestra calidad en el código. Ahora sí, vamos a empezar con la primera y una de las que me parece a mí muy importantes, que es colocar nombres significativos, ya sea a nuestras variables, clases, funciones, métodos, en fin, para darle un poco más de sentido o concordancia a lo que nosotros estamos escribiendo. Empezamos con las variables y utilizar un nombramiento muy deficiente nos va a limitar a identificar qué es lo que almacenan y qué es. Aquí vemos un ejemplo de una declaración de unas variables, así muy simples, de mi y.
Ya. ¿Alguno entiende más o menos como de qué va el tema o qué? A lo mejor sí le colocamos como unos comentarios a los lados, como para que digan de qué va o qué almacenan. ¿Será que ayuda? Pues ahí vemos un poquito ya de que D es para day, M es para month y Y es para year. Pero quedamos en las mismas. O sea, D es de día, pero ¿día de qué? Puede ser el día de ayer, el día de hoy, el de mañana. Algunos a lo mejor van a decir, no, pues va a depender del ámbito en el que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con la clase de usuario, va a ser un día relacionado con el usuario, pero puede ser el día de su nacimiento, el día de su graduación, el día de su boda, de su vacuna, de su defunción, en fin. Ser mucho más explicativos, explícitos con nuestras variables, con el nombramiento de nuestras variables, nos va a dejar mucho más en claro qué valor es el que nos está almacenando. Listo. Sin embargo, están las opciones de que podemos declarar las variables con un solo carácter. Y este es el caso en los bucles, donde utilizamos mayormente I, J y K para hacer referencia a esas variables, y prácticamente todos los programadores sabemos a qué se refiere, ¿sí o no? Otro puntico a resaltar es que las variables deben de ser pronunciables y fáciles de buscar. Aquí tenemos, por ejemplo, una variable que hace referencia al nombre usado. Mas, sin embargo, no tenemos muy en claro el contexto de qué significa LST. ¿Alguno de las? ¿Será? Pues no. En este caso es least used name, que es el nombre menos usado, que tiene un contexto muy diferente a el último nombre usado. Listo. Como segunda reglita vamos a hablar acerca de las funciones, las cuales son fragmentos de código que nosotros podemos reutilizar en diversas ocasiones. Para esta, también sigue un conjuntico de reglas en las cuales son: 1, que deben de ser pequeñas, y esto nos va a ayudar demasiado en el momento de probarlas. La otra es que deben de hacer una sola cosa. Por ejemplo, si nosotros manejamos un CRUD, cuyas iniciales son create, read, update and delete, podemos utilizar cada una de las funciones con cada una de estas características. Aquí, por ejemplo, tenemos una función hecha en Python, la cual tiene su función principal y dentro me llama a cada una de estas características en una función por aparte. De ahí están declaradas de manera secuencial, dependiendo del llamado, para mejorar así la lectura del código. Otro puntico más a tener, listo. Otro puntico más a tener en cuenta es que se deben de recibir muy pocos parámetros o argumentos dentro de las funciones. Siento que, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, es que siento que es como que se va. Listo, dentro de las funciones. En caso de no ser posible, podemos nosotros encapsular estos parámetros dentro de una clase. Aquí tenemos el ejemplo de una función en la cual recibe demasiados parámetros, pero van muy relacionadas a un usuario. Les podríamos crear la clase, por ejemplo aquí, el user data, y meter todos esos parámetros y así facilitar mucho mejor la lectura del código. Otro dato muy importante es que no deberíamos ni pasar ni devolver nulos, ya que esto podría nos romper el código y generar errores como los null pointer exceptions. Además de que debemos agregar validaciones extras para verificar que esos valores no sean nulos. Ahora vamos con otro puntico, que son los comentarios, que en algún punto en el desarrollo nosotros lo hemos utilizado, pero existen casos en los cuales no deberíamos de utilizarlos. Y estos son, por ejemplo, para redactar de qué trata nuestro proyecto. Realmente eso es un error, ya que si nuestro código es limpio, las clases, métodos y funciones, todas deberían de ser muy fáciles de leer por cualquiera. Además,
que estamos añadiendo tiempo extra para hacerle mantenimiento o la creación de este tipo de comentarios. Tal cual es el caso de que puede llegar un programador y vaya a modificar el código. Al hacer ese tipo de modificaciones, también tiene que agregar tiempo para modificarle esos comentarios, si no, van a quedar totalmente obsoletos. Otro punto a tener en cuenta es cuando el código no se entiende y muchos pues agregan como esos comentarios explicando qué es lo que hace. Aquí el caso más fácil es refactorizar. Aquí, por ejemplo, tenemos una función donde el código pues así a simple vista no se entiende, pero es sobre la validación de una contraseña a ver si es segura o no. Un caso muy fácil es tal cual refactorizar utilizando métodos y nombres descriptivos como lo vimos anteriormente y pasando toda esta cantidad de argumentos que pueden ir creciendo dependiendo de las necesidades del cliente cada vez más. Y ya sabemos que las funciones hacen una sola cosa, así que la pasamos más fácil. Y queda mucho más legible nuestro código. Otra de las razones por las cuales no deberíamos utilizar los comentarios es para describir cosas obvias, como de que una variable es de cierto tipo de dato o qué es lo que está almacenando. Uno muy utilizado, y yo pequé mucho por este, es cuando nosotros comentamos código, pensando que en algún punto vamos a volverlos a utilizar. Es que esto es un poco de mentira realmente. Si llegara a pasar este caso, es mejor eliminarlo para que no ensucie nuestro código. Y si en dado caso pues lo vamos a utilizar, la mejor estrategia es utilizar herramientas de control de versiones. El uso de este tipo de herramientas pues es otra de las buenas prácticas que nosotros tenemos en el mundo del desarrollo. Ahora sí, le voy a preguntar, entonces, ¿en qué caso sería como recomendable utilizar los comentarios? Más o menos. ¿Quién da? ¿Con? Contexto. Eso haría un poquito como el de... Muchas gracias. Iría un poquito con el primer punto que estuvimos hablando, que es el de describir de qué es lo que hace nuestro proyecto. Pero una de las maneras en las que sí podríamos utilizar los comentarios es cuando nosotros usamos regex. ¿Quién entiende regex así a la primera? No, pues prácticamente nadie. Sí, estas realmente son súper complejas de entender así a simple vista, pero agregar como un comentario de el formato o un ejemplo de cuál es el formato que nosotros estamos utilizando, pues sería de gran ayuda. Y otros de los temporalmente utilizados son los to-dos, los cuales son modificaciones que nosotros vamos a hacer más adelante sobre ese fragmento de código. Ya para cerrar como esta sección es el uso de comentarios, pues sí tenemos que tenerlo como muy en cuenta, porque crear y mantener comentarios nos va a llevar también mucho tiempo. Tiempo que nosotros podríamos invertir en crear código más limpio. La siguiente regla que nosotros tenemos va relacionada con el formato, y este se divide en dos. El primero, que es el formato vertical. El formato vertical tiene estas características, que son la densidad, que es la cantidad de líneas de código que hay en un bloque. Estos bloques deben de ir separados por espacios en blanco para poder visualizar mejor cada una de los fragmentos. El siguiente es el orden para una mejor lectura. Y estos deben de ir escritos secuencialmente y de manera descendente uno tras otro, dependiendo del orden de la llamada. La otra característica es la distancia entre los conceptos relacionados, y esta me va muy seguido a cuáles son las zonas de la declaración de variables, las relacionadas con alguna condicional, la declaración de las funciones, y va muy a la par con el de la densidad. Aquí tenemos dos fragmentos de código, hacen lo mismo, lo único es que uno aplica las reglas y el otro no. Así como a simple vista, ¿cuál les parece más legible, más entendible? Y que aplica las reglas, ¿verdad que sí? El otro parece, no sé, una sopita de letras así cuando uno se la cepilla.
En fin. El siguiente que tenemos nosotros es el formato horizontal. Y este también cuenta con la característica de la densidad, lo cual es muy importante tener como ese espaciado entre los diferentes parámetros o valores que tenemos en una línea. La siguiente característica y es bastante importante, que es la indentación, que por lo general nosotros utilizamos de 2 a 4 espaciados para separar los niveles de cada una de las funciones. Y este es muy importante en Python. Yo sufrí mucho con Python porque mi código no corría porque estaba mal indentado. Entonces, cosas. Y por último, tenemos lo que es el largo de la línea, lo cual es muy recomendable tener como entre 100 a 140 caracteres. Y esto mayormente es para evitar como el uso del scroll horizontal y que sea mucho más fácil esa lectura. Aquí tal cual tenemos 2 fragmentos de código que hacen exactamente lo mismo. Lo único es que una cumple con las reglas que les acabé de mencionar y el otro. Una de las herramientas que nosotros podemos como ayudarnos o apoyarnos para ese tipo de características son las style guides, que dependiendo del lenguaje de programación pues ya están habilitadas y pues por ahí nos podemos ayudar para que la vida se nos haga mucho más fácil. Como siguiente punto tenemos lo que son las gestiones de errores, y esto nos va a ayudar a nosotros muchísimos para que nuestro código sea mucho más robusto. Y esto tiene unas recomendaciones. El primero es que debemos de tratar la mayoría de errores o todos los errores posibles para que no lleguen a nuestro usuario final, ya que si llegan a, por ejemplo, un error 500 a un usuario, pues este realmente no va a saber cómo responder. El otro, que es el uso del try catch, es bastante recomendable. No me voy a profundizar tanto en este punto, ya que pues tiene ciertas variaciones dependiendo del tipo de lenguaje de programación, y pues vamos a volver como a la charla mucho más técnica. Entonces aquí solamente les coloqué un ejemplito de cómo se implementa un try catch, y también llevan bastante de las reglas que ya hemos venido hablando durante la charla. Como último puntico, vamos a hablar sobre los testing, que por ahí ya mencionaron bastante la importancia de los testing, y yo se los vuelvo a recalcar. Es importante realmente probar prácticamente todo lo que hacemos, debido a que esto nos va a asegurar de que el código funcione tal cual como nosotros deseamos o como están escritos ahí en las reglas. Lo otro también es que nos va a permitir realizar refactorizaciones con un seguro detrás, ya que al hacer refactorizaciones para que nuestro código sea más limpio, todos los tests deberían de correr tal cual viene. Por eso es bastante importante que nosotros realicemos tests unitarios dependiendo del lenguaje de programación, la herramienta correspondiente, ya sea Jasmine, JUnit, JTest, PyTest, hay muchas, así que hay para escoger. Lo otro es que debemos tener un buen coverage en el código, al menos un 80% de coverage, y si podemos agregar lo que son los mutation tests, pues estaría mucho mejor. Una opción, aunque no es obligatoria, es usar el TDD o el Test Driven Development, el cual significa de usar o crear los tests antes de crear la funcionalidad que requerimos. Otro tipcito así es el uso de la nomenclatura para los nombres del given, when, then. Dado de que given es una premonición, el when es la acción a realizar y el then pues es que va a pasar algo, ¿sí? Entonces, dado esto, cuando esto, entonces esto. Yo sé que es una manera como muy larga de nombrar cada caso de los tests, pero nos va a dejar muy en claro para qué es que sirve cada uno. Y por último, tipcito así, es separar cada una de las pruebas en las secciones AAA, que son Arrange, donde nosotros organizamos todos los datos de nuestras pruebas, el Act, donde precisamente hacemos el llamado de ese código que nosotros queremos probar, y el Hacer, donde validamos los resultados obtenidos. Una cosa muy importante es que realmente tenemos que realizar las pruebas en nuestro código tal cual para asegurarnos de que esto funcione tal cual como nosotros necesitamos o queremos, y llevarle una mejor calidad de producto a nuestros clientes.
Como conclusión, tenemos de que existen diversas reglas o diversas normas para crear un código más limpio, para que este sea mucho más entendible a la hora de codificar. Así, ya para cerrar, tenemos como resumen el de usar nombres significativos, crear funciones con propósito, evitar comentarios innecesarios, usar un buen formato horizontal y vertical, procurar la gestión de errores y aplicar el testing en nuestro desarrollo. Finalmente, muchísimas gracias. Los invito a que sigan disfrutando de las siguientes charlas y empecemos a crear código más limpio.